Hola, soy Marcela Méndez, un gusto poder saludarles en Cuéntaselo a March. Y bueno, vamos a abordar un tema que es muy importante, que teníamos ya como previsto desde hace como algún tiempo, ¿Un mes? Yo creo. que lo habíamos estado planeando y bueno, por una cosa o por otra no habíamos podido hablar de él. Sin embargo, sí me parece muy importante que se los comentemos porque pues es un tema que a todos nos compete, todos estamos involucrados en estas situaciones, y es una situación que hemos visto que ha prevalecido más y que a lo mejor tomó más auge o se destapó, por decirlo de alguna manera, a partir de la famosísima pandemia. Y bueno, para hablar del tema, me acompaña el día de hoy una persona muy importante, muy especial, y las voy a presentar, les voy a hablar un poquito acerca de ella, qué se dedica. Su nombre es Florencia Jáuregui Murillo. Ella es licenciada en psicología. Yeah. Tiene un diplomado internacional de sexología, ojo, y es psicoterapia y en psicoterapia de pareja. Tiene un diplomado en informe sexológico forense. Pongan mucha atención para quienes estén interesados en algún momento o alguien necesite el apoyo. Aquí podemos contar con Flor. Tiene un diplomado en psicología cognitivo-conductual, diplomado en psicología del deporte y un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Oye, bien ocupada. Tú Sí, muy trato, bien. trato siempre de estar buscando y buscando y buscando. Muy bien, bienvenida. Te agradezco Muchísimas gracias, mucho. Marce, por invitarme. No, Estoy muy gracias. emocionada, muy contenta. Como Ay, dijiste, gracias. ya teníamos rato Sí. planeándolo y no se había dado. Ya sé, pero mira, ya estamos aquí y me da mucho gusto que estés, contar con tu presencia, que estés aquí acompañándonos, Flor. Bienvenida. Muchas gracias, Marce. Y bueno, pues vamos a abordar un tema por demás importante, como ya lo dije al inicio, y vamos a hablar acerca del tema de la reactividad emocional y la violencia después de pandemia y que sigue ahorita acumulándose. ¿Qué pasa después de la pandemia o del COVID-19? Pues muchos aspectos en nuestra vida diaria cambiaron, lamentablemente, y uno de los efectos más evidentes, sin duda, ha sido el aumento de la reactividad emocional en las personas. Durante el confinamiento que tuvimos, muchas personas experimentaron niveles elevados de estrés, de ansiedad, de depresión, de tristeza, una tristeza que luego hablaban de una tristeza profunda, debido a la incertidumbre que estábamos viviendo, porque pues la verdad es que fue algo que nos tomó por sorpresa, ni el área médica sabía cómo estaba el asunto y entonces todos estábamos pues muy intrigados de qué era lo que estaba pasando. Esto nos llevó a vivir en un aislamiento social, a tener una pérdida de empleos y a vivir con una constante preocupación por la salud propia y de nuestros seres queridos, que lamentablemente, bueno, cada vez que abordamos un tema así, pues no podemos evitar recordar las situaciones dolorosas que muchas personas pasaron, porque hay quienes fallecieron, muchos familiares queridos los perdimos por esta situación. Y bueno, todo esto también afectó, obviamente, trastocó terriblemente nuestra salud mental, dejando secuelas que hasta el día de hoy se reflejan en el cómo respondemos a todos los eventos cotidianos que estamos viviendo. Y bueno, pues para eso vamos a empezar a entrar en el tema. Platícanos, Flor, platícanos, ¿qué es la reactividad emocional? Ya ahorita dije un Ay, poquitito, pues pero... la reactividad emocional es justamente el, ¿cómo podemos decirlo? Sobrereacción, podría ser, sobrereacción ante un estímulo pequeño que se nos sale de las manos, justamente. Danos un ejemplo para que las personas vayan identificando, porque luego... Justo, mira, tengo el ejemplo perfecto. A ver. Ahora que está la feria, fui con mi esposo y unos amigos ahí al Foro de las Estrellas. Sí. Llenísimo, Me a más no imagino, poder. ya sé. Entonces, pues imagínate, filas y filas. Por fin llegamos y mi hermano y mi esposo quisieron ir al baño. Dijeron, pues vamos. Deja voy. No nos tardamos antes de que empiece, ¿no? Y fueron, se tardaron, pero dijimos, bueno, ya no han de tardar en llegar. Y ya cuando regresamos me dice mi esposo que pues una persona le quiso hacer pleito porque no quería que pasara. ¿Cómo? Que por qué no quería que pasara. Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué o qué? Pues lo empujaste. Y me dice, no, o sea, le pedí que si me dejaba sí, pasar. ajá, claro. Y la persona muy enojada le dijo que
que cruzara a ver si podía y que no lo tocara. Válgame. Y es como que dices, ¿pero cómo? Y tú, pues, si te quitas, obviamente no tengo como por qué tocarte, ¿verdad? Sí, no, pero es que era, o sea, son de esas veces que ni puedes, o sea, que están todos pegaditos. Sí. Es inevitable. Entonces, una situación tan pequeña como es, o sea, son necesidades, o sea, ¿qué haces? O sea, no puedo Claro. rodearle, no puedo brincarte, ¿cómo le hago? Claro, algo tan pequeño, ¿no? Ujú. Y que no tendría por qué la persona reaccionar así. Es correcto. Otra, por ejemplo, que podría ser, que yo siento que es muy típica, en el tráfico. Clásico, ¿verdad? Sí. Si ya los que somos desesperadones, yo creo que se elevó al 1000, ¿no? Al 1000. O sea, Sí. ya aunque te pongan la direccional o lo que sea, ya a la Ay, primera. claro. Yo tengo una, ahorita se los voy a platicar. Esa sí te la platiqué, ¿no? A ver, platícame, a ver. Fíjense que es que el nivel de tolerancia está súper bajísimo. Y venía saliendo de otro trabajo que tengo por ahí, por la vida. Y entonces venía sobre Avenida Universidad manejando y ya para dar vuelta al segundo anillo, pero sobre Avenida Universidad yo me quise cambiar de carril. Ok. Pero haz de cuenta de que venía delante de mí una camioneta que como que quería dar vuelta como para segundo anillo, pero como que se frenaba y cosas así, ¿no? Entonces yo venía atrás de ella y me percaté que atrás de mí venía un coche, pero venía a una distancia considerable. Entonces lo que hace la camioneta de adelante, avanza, yo avanzo, pero luego se frena de golpe y busca meterse para dar vuelta a segundo anillo. Muy mal hecho, porque se saltó de un carril al otro, sí, al que no. Pésimo, ¿no? Uh-huh. Pero, oh por Dios, que la persona que venía atrás empieza a pitarme, una cosa así como que yo, espérate, ¿no? Bueno, no va usted a creer, óigame, que nos venimos por Avenida Universidad y la señora, todo el camino, óigame. Y luego se cambió de carril y como que, pues yo la veía con lo blanquito del ojo así, ¿verdad? Sí, como para que no se vea que la esté viendo. Exacto, pero dije, es que imagínate, o sea, voltear a ver ya a alguien. Uy, no, ya es otra Ya cuestión. es otra, sí, ya estamos hablando de un nivel muy alto, difícil, ¿no? Y entonces yo dije, ay, Dios mío, no, yo iba en lo mío, pero la otra así como insistiendo y volteaba y se la fue así toda Avenida Universidad hasta que llegué a Canal Interceptor, doy vuelta. Porque se me metía, o sea, una cosa maravillosa. Yo digo, ¿qué pretendía? ¿Cuál era el problema? ¿Qué onda con esa parte, no? Entonces, y mira, qué bueno, porque considero que también tengo un temperamento un poco, ¿verdad? Pero soy como un poquito, a veces, trato de en esas cosas ser un poco lenta para responder. Depende de cómo ande. No es cierto. Y entonces me meto para dar vuelta a Canal Interceptor. Ajá. Pues va usted a creer, oiga, que así. ¿Cómo te la platico? Ay. Entonces, ¿de qué nos está hablando de eso? De un nivel de tolerancia cero. No sé, ¿tú qué opinas? No, sí, totalmente. No, y qué bueno que no llevó a más. Sí, no. Porque hay gente que, imagínate, aquí estamos hablando de una persona reactiva contra una persona que no, o que tiene un nivel de tolerancia un poquito más elevado, ¿no? Como dices, ¿no? Cada quien a veces, dependiendo del día, dependiendo del contexto. Pero sí, imagínate dos personas reactivas. Que ¿a dónde hubiera terminado? Golpes. Claro, mal. Golpes, tirada de greñas. Ay, no, qué susto, yo nunca he pasado por eso. ¿No? Y espero no llegar. Ay, no. A mí una vez me tocó ver. ¿En serio? Sí. Y yo dentro de un restaurante. No inventes. Aquí justamente también por Avenida Universidad, en un pequeño restaurante. Creo que ya ni está. Uh-huh. Pero yo salí a hablar por teléfono y en eso veo que dos carros se estacionan, uh-huh. Como que y se bajan dos muchachos y se agarraron a golpes. Ay, no, oiga usted, bájenle, ¿como para qué? O sea, puedo entender que el enojo esté muy fuerte en ese momento. Pero ¿cuál es el objetivo? Exacto. O sea, el hecho de decir, te voy a romperla, ya saben, uh-huh. Como o sea, la mamacita déjenla en paz, ¿no? Exactamente. Que es como para desquitar el enojo, pero yo creo que hay formas diferentes de hacer un manejo de las emociones, claro, sin llegar a esos extremos. ¿No? Sí, y tocaremos ese tema. Claro. Vamos a preguntar, quiero que me ayudes con esto, por favor, Flor. Sí. ¿A qué crees que se debe este aumento de la reactividad emocional en las personas? Ajá. Ya estamos hablando post-COVID.
Híjole, yo creo que son muchos factores, Marce. Entre ellos, yo creo que una parte de la pandemia nos hizo vivir en un estado de alerta por mucho tiempo. Es correcto. O sea, el hecho de uno no sabíamos ni qué era lo que estaba pasando. Ajá. Entonces la desinformación, el hecho de ver que ya había más personas enfermas, de que si eras asintomático, sintomático, entonces estar en un estado de alerta constante que nos genera estrés, desgastante. Estrés y posiblemente ansiedad. Así es. Entonces era esa una constante. Otra, yo creo que el tema social, el hecho de, pues sí, aislarse, pues convivías con gente, pero nada más con las que vivías. Así es. Entonces, aunque tuviéramos las tecnologías y todo eso, no es lo mismo que el contacto, ¿no? Entonces, las redes de apoyos, todo lo que tú sentías, pues quedaba un poquito estancado. Sí. Entonces, yo creo que eso también afectó mucho. ¿Qué más? Al ya tener estas emociones, Sí. el no salir. Ay, porque sí, el confinamiento. el confinamiento, ¿verdad? En sí. Porque ¿qué hace uno cuando se estresa, cuando se preocupa o cuando tienes cualquier emoción, ¿no? Sí, buscas. Te distraes. Sí, te distraes. Vas al cine, vas al con los súper o amigos, qué sé al yo, ¿no? súper, Ajá. incluso al gimnasio, o sea, haces Sí. ejercicio. Entonces, al no poder hacer esas actividades, ¿qué pasó? Sí, claro. Seguía encerrando. Se nos infló la cabeza, dice mi cuñado. Totalmente. Y luego a eso, yo creo que también el agregarle, sí ya traía ciertas situaciones ya. Claro. El sentimiento de tristeza, de soledad, las muertes, todo lo que tú ya habías comentado. Caray. ¿Sí? Sí. Y yo creo que también el hecho si había alguna fricción en la familia. Súmale a eso. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que, pues cada quien iba a la escuela, iba al trabajo, te veías un rato en la comida, jajaja, jijiji, pero ahora y ya nada más nos vemos a la hora de regresar a la casa, ¿no? Sí. Todos a dormir y al día siguiente lo mismo. Así Entonces el cambio de rutina también. Afectó muchísimo. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Claro que tuvo ahí un impacto terrible en eso, ¿no? Porque no había una forma de confrontación, eran confrontaciones diferentes o a lo mejor hasta como más likes, había más evasión, ¿no? Claro. Pero y ahora ahí era una confrontación directa, Totalmente. ¿no? Completa. Desde tu perspectiva profesional, ¿cómo consideras que influye o ha influido el aislamiento social, este estrés del que estás hablando, que fue un estrés constante, fue mantenernos en un estrés constante, y esa incertidumbre de la salud, incertidumbre del trabajo, incertidumbre económica? ¿Cómo crees que impactó desde tu perspectiva o lo que has visto en todas estas personas, en las personas? Pues yo creo que el hecho de que, bueno, para empezar, la salud. Yo siento que ahí afectó si tuviste síntomas, si no tuviste síntomas. Yo conozco gente que dice que le quedan secuelas, obviamente. Sí, de sí hay. la gente ¿Sí que hubo? se enfermó. Claro, sí Entonces yo siento que por un lado fue eso. Por otro lado, el tema económico. Pues cuántas personas no perdieron su trabajo. Sí. Cuántas personas... Empresas, ¿no? Hasta que cerraron. Empresas que cerraron. Sí. Que también hubo negocios que dispararon, ¿no? Sí, claro, también. Entre todos. Sí, claro. Pero yo creo que también la incertidumbre de no saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque los síntomas eran súper parecidos a una gripa. Exacto. Entonces, el no saber qué está pasando generaba que la histeria colectiva. El miedo yo creo que tuvo un papel aquí muy interesante, ¿no consideraría yo? ¿Permiso? Sí, claro. Ay, disculpe usted. Tuvo un impacto ahí como interesante, consideraría yo. Okay. El miedo, el factor miedo, ¿por qué? Porque se volvía esa parte de histeria colectiva que decías, pero acuérdate que el miedo, siendo la emoción más primitiva que tenemos los seres humanos, y también la más importante, pues obviamente ha jugado un factor muy, muy interesante ahí, ¿no? Y creo yo que se han demostrado a partir de muchos años en diferentes estudios cómo el impacto del miedo que se genera puede llegar a que una persona hasta muera. Hubo un experimento, no sé si lo viste en algún momento, donde hablaban de una persona que estaba condenado a muerte, de un condenado a muerte, donde le habían dicho que lo iban a dejar morir, pero desangrándose. Entonces lo que hicieron fue conectar una manguera
para que sintiera como... Pero era agua la que goteaba. ¿Y cómo te explico que su cuerpo reaccionó de tal forma que terminó muriendo? Sí, claro. Entonces, sí entiendo pues el impacto de la enfermedad. Estábamos ante un virus diferente, pero creo que el miedo jugó un papel bien fuerte. Claro, porque uno mismo creo que se somatizaba en ese aspecto. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, al menos yo lo que llegué a ver en mi casa, Marce, Sí. fue que cuando no decían los síntomas, todo el mundo andaba Bien, relativamente tranquilo. bien. Ajá. O sea, al principio como que te dijeron, va a ser tanto tiempo, y decías, está bien, como unas vacaciones. ajá, vacaciones forzadas. Ya sé. Ajá. Pero conforme fueron pasando el tema de los síntomas, no digo que todos, ¿no? O sea, yo sé que hubo, pues, hay datos, todos, o sea, los hospitales estaban llenos, Sí. pero sí hubo personas que al saber los síntomas, generaron los síntomas. Se destapaba, empezó una Sí. somatización ahí también, yo creo, ¿no? Sí, claro. Híjole, médicos, ayúdenos. Estamos hablando aquí, pero sí creemos esa parte, sí. Sí, o sea, yo creo que entra lo mismo, el miedo, la histeria colectiva. Exacto. Sí, o sea, porque no sabías ni cuánto tiempo iba a durar, ni qué iba a pasar, ni nada. Y yo creo que otro factor también que influye mucho en cómo se vio afectado toda esta parte fue en el tema de no poder cerrar los ciclos. Ajá. A la gente que perdió familiares, sí. el que no se pudieran despedir, Sí. el que no había funerales, no había nada, o sea, no generó ese cierre bien. Exacto. O que nosotros pues lo tenemos que hacer, ¿no? Sí. Y estamos acostumbrados a hacerlo con nuestros seres queridos. Así es. Y esta fue una situación terrible donde estábamos a lo lejos, ¿no? Nos pudo haber tocado haber visto, pero sí fue una situación tremenda, que fue un impacto que al día de hoy pues nos sigue, ahorita estamos lidiando con esas repercusiones, ¿no? Exactamente. Los niños y los jóvenes obviamente han sido particularmente afectados por el confinamiento, porque hubo un cambio de rutina, o sea, es decir, hubo generaciones de escuelas, de primarias, de secundarias, de bachillerato, de universidades, que no terminaron la escuela más que por ay, hola, ¿cómo están? Y el gorrito, ¿no? Desde sus casas, desde sus casas. Entonces, ¿cómo crees que esto ha influido al día de hoy en la forma de interactuar de las demás personas y en su capacidad para responder y manejar emociones? Yo creo que entre muchas cosas, a lo mejor en egresados sobre todo y en temas de preparatoria y así, o sea, yo siento que los de niveles como más superiores, la confianza. ¿Por qué? Porque dicen, ok, sí, pasa la materia, lleve a la universidad, sí, pero todo fue en línea. Es correcto. No hubo práctica, no hubo esta atención, porque todo el mundo se quejaba de eso. Sí. De que es que no es lo mismo, o es que dejabas corriendo y ni prendían cámara. Ni prendían la cámara y se quedaban con la cobija, que claro. Entonces, yo creo que eso influyó. En el tema de los niños, yo creo que la cuestión social. Los niños ya batallan mucho en la parte social. Sí. Y los adolescentes. Les cuesta trabajo. Y creo que, no sé si tú lo has visto en la consulta, no sé, Flor, ¿qué me puedes decir de eso al respecto? Pero creo que sí ha habido en ese tipo de afectación la reactividad de las personas. Creo que el bullying aumentó. Creo que los chiquillos se hicieron más reactivos y más crueles en algunos aspectos hacia los demás, ¿no? Como esa falta de tolerancia y de paciencia, no sé. Sí, o sea, yo creo que ahí entra también el tema de la tecnología. ¿Por qué? Porque al estar detrás de una pantalla es más fácil decir las cosas. Entonces, no hay una conexión social con un compañerito a como la hubiera si juegas con él, si hablas con él, a que sea por una pantalla. Así es. Entonces, ahí yo creo que sí involucró mucho el tema del bullying, el hecho de que, ay, me enojé o generó esto, te bloqueo, no te contesto. Ay, claro. Uy, no. Te gosteo, ¿no? Sí. O se empezaron a sacar hasta como cosas así, ¿verdad? Sí, sí. Bien fuertes. También a lo mejor el autoestima por la cuestión de la comparación, porque se dispararon más las redes sociales. Sí, sí. Entonces, lo que las redes sociales nos dicen de la otra persona, las vidas perfectas. Que no son, oiga usted, por favor. Ay, no, bueno, sí es cierto. Entonces, ahí también.
Sí, porque fíjate que ahorita que hablabas de esto, esa parte de los pantallazos, por llamarlo así, o sea, hablo de la parte de la respuesta ante, ay, la familia, y a lo que había lo interno. Creo que todos estamos involucrados en eso, porque a todas las familias nos afectó, nos impactó bien fuerte, ¿no? Hizo destapar una caja de Pandora tremenda, porque ahí hubo una situación ahí horrible. Se desbarataron matrimonios, se desbarataron familias, gente que tenía esa como doble vida, perdóneme usted, pero sí, y luego que ya no salían, y luego que estar lidiando con la pareja, y empieza a elevarse ese nivel hasta llegar a trastocar esas fibras tan, tan sensibles y donde se involucra, pues, la violencia. Sí, ¿no? sí, totalmente. Además de que nos hicimos más adictos a la tecnología. Exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, en temas de violencia en la tecnología, que es ahora el que los funan. Ah, sí, ¿Cuándo habías escuchado están funando. eso? Ay, sí, ya. ¡Estás funado! Sí, claro. Entonces, todo eso pues se disparó en el tema de, por ejemplo, los matrimonios y todo eso. Pues es que es la confrontación. Exactamente. Y fíjate que yo creo que también nos habló. No quiero que nos centremos tanto en la parte de, pues, sí vamos a ver lo malo, obviamente, de lo que nos ha afectado esto, no, porque sí es la ayuda, reactividad, tiene pero ciertas tiene cositas. también, sí, pero ahorita obviamente el tema principal de lo que estamos hablando es la violencia, ¿no? Sí, es esa reactividad. Hay gente que no alcanzaba a distinguir la parte de la agresión. Creo que al día de hoy no alcanzamos a distinguir la parte de la agresión. Estamos muy agresivos, pasivos muchas veces, o definitivamente un agresivo confrontal, así, frontal, con toda la... Sí, fíjate, o sea, digo, a ver, espérenme, ¿no? Y aparte estar como, no poder ver a tu alrededor, nada más estar centrado en algo. Yo pues creo que ahí limita. tiene que ver también el tema del estar solo. O sea, yo creo que al estar solo uno se volvió intolerante. ¿Por qué? Porque cuando nada más lidias contigo, pues es bien a gusto. Pues sí, bien suave, ¿no? Sí. O sea, dices, ay, pues nada más me preocupo por mí y ya. Claro. Entonces, el tratar otra vez con las personas, incluso, por ejemplo, en el tema laboral, con un jefe, con compañeros de trabajo. Sí. O sea, dices, no quiero. Y lo reportaban. No, y hubo mucha resistencia a volver. Mucha. Sí, caray. Sí, tremendo, ¿no? Entonces también eso, la falta de autoridad, o sea, todo ese tema también se desbordó mucho. Yo creo que, y fíjate que el tema aquí de la salud mental, Flor, creo que juega un papel muy importante. No sé tú qué opines, pero creo que fue la parte fundamental con lo que todavía estamos lidiando, porque la consulta médica psiquiátrica aumentó en un porcentaje sumamente considerable. La consulta psicológica aumentó. Y creo que la gente está todavía como muy movida por muchas cosas, ¿no? Trae una serie de situaciones. Hay gente que ni siquiera está yendo a terapia, o que cuando va a terapia quiere escuchar o quiere que le digan lo que ella quiere, ¿no? O qué hacer, incluso. No, pues es que ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo? Sí. ¿Qué? O sea... Sí, o sea, es complicado. Pero sí, definitivamente aumentó. Y más porque yo creo que en temas, sobre todo, de depresión, sí, de ansiedad. Horrible. El estrés, pico así. Estrés, sí. O sea, ese cortisol, ¿no? O sea, ¿cuántas personas del área laboral? Sí. Uy, no. Porque todo se juntó. Como la pandemia fue justo ese punto de pausa, todo se arrastró. Entonces aumentó las jornadas de trabajo. Sí. Entonces la presión iba para las nubes. Así es. Y la gente no sabe lidiar con eso. Y los niños, por ejemplo, no sé si has visto niños que nacieron en pandemia. Sí, claro. Tengo yo ahí en mi familia niñas de pandemia, claro, por supuesto. Niños de pandemia, ¿qué? Sí. ¿Crecieron con qué? Con pantallas. Sí. O sea, yo me acuerdo de una sobrina. Y quítaselas. O sea, yo la cuidaba y sus clases con pantallas en el kinder. De ver a sus compañeritos y a sus maestros ahí por la pantalla. Entonces, yo creo que fue un cambio, fue una cuestión muy brusca entre los niños y los adultos mayores que no usaban nada.
Nada. Y tenían que usarlo Claro. porque si no, no sabías de ellos. Una polaridad bien interesantísima, ¿verdad? Sí. Ahora que lo mencionas, sí tienes razón. Tremenda, porque tenías que enseñarles, ¿no? O sea, papá, púchale ahí para saber que te veo y te estás bien, ¿no? Híjole, sí. Y mira, fue doloroso porque era como, a veces iba, o sea, ir con gente y decir, ay, te veo de aquí afuera, o te traje este cafecito y te veo de aquí afuera, ¿no? Sí, justo. Pues bien triste, pero fíjense todo lo que ha destapado y con lo que estamos lidiando. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo creo que hay gente que no acepta que a lo mejor su reactividad aumentó. Y hacer un análisis, una introspección, yo creo que sería como bastante buena, pero yo creo que la gente ahorita de verdad no quiere. Yo creo que tiene también mucho que ver con el ritmo de vida. No sé si te pasa que ya sientes que las 24 horas del día no te rinden. No te alcanzan. Entonces, ¿por qué estamos acostumbrados a qué? A un ritmo de vida muy acelerado. Así ¿En es. qué momento del día tienes para pensar, oye, ¿cómo me siento? Oye, ¿reaccioné bien? ¿Reaccioné mal? Es que eso ya no ¿Qué se siento? usa. Ajá. No. Ya no se usa. No. Y entonces si le dices a la otra, oye, espérate, relájate, o ¿que me relaje qué? O sea, hasta las formas de responder, ¿no? Estamos de verdad bien intolerantes y eso pues también nos pone en una alerta todo el tiempo. Sí, exactamente. O sea, y vivimos en una alerta constante. Todo el tiempo, es un desgaste. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, el hecho de que no seamos conscientes de eso, porque no tenemos ni 5 minutos para ser conscientes de eso, Ya sé. es muy complicado. Sí. Entonces, a eso agrégale la intolerancia. ¿Por qué? Porque también siento que con el tema también que se ha vivido del aumento de la salud mental, es que no tienes que tolerar esto, es que no tienes que tolerar esto, y cruzaste al otro polo, punto, sí. que dices, oye, es que ¿cuándo entonces está bien tolerar y cuándo no? Los famosos límites, ¿verdad? De los que luego Exacto. hablamos. Y yo creo que necesitamos aprender a ser asertivos. Yo creo que a la par de esta parte de la tolerancia y de los límites está la asertividad, que nos cuesta muchísimo trabajo. La asertividad, la empatía, Ajá. la escucha activa. Exacto. Todo eso, ¿no? Vivir en una constante con eso. Uh-huh. O sea, no estamos preparados para eso. No hacemos esa escucha activa. Nos cuesta trabajo. Mira, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Ah, claro. Porque la gente luego se confunde, ¿no? Y entonces los chiquillos ahorita te estoy escuchando, ¿no? O es más, no me voy con los chiquillos, vámonos hasta con los adultos. Sí, o sea, sí. esas, oye, sí, no sé qué, ajá. De verdad es interesantísimo que cuando sales a comer o volteas y ves y todo el mundo mira. O es más, no salgas a comer, vete a tu casa. Sí, desde los chiquitos hasta los grandotes, mira, estamos pero tiqui. Ah, el famoso TikTok que se disparó. Ay, justamente. se disparó en la pandemia. En la pandemia se disparó y no lo hemos soltado. No. Pero esa forma de respuesta, esa forma de estar ahí en el teléfono, pegados, oye, qué adicción, oigan. Es que tiene que ver con la inmediatez. Sí. Nos acostumbramos en la pandemia a la inmediatez. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en las aplicaciones, el que decías, bueno, no puedo salir al centro comercial, pero que voy a pedir en Mercado Libre, voy a pedir en Amazon, claro. Y ahí que generaba, el comprar que te genera. Ay, una sí, claro. reacción de dopamina y serotonina. Tremenda, un placerazo. Sí, claro, porque estoy gastando, aunque luego mañana Dios dirá. Pero sí, efectivamente. Y todo esto tiene que ver con lo comprometido que está nuestra corteza prefrontal. Fíjate que he leído algunos artículos que se me hacen bien interesantes y da miedo, da susto, porque dice que es una preocupación porque el ser humano está dejando de elaborar a través de nuestra corteza prefrontal, donde se hacen aquí como la toma de decisiones o el control de impulsos, ¿no? Que fue lo que más se destapó, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no, gracias a la tecnología y toda esta situación, pues ya lo ves menos necesario. Ya no lo usamos. No, de verdad que no. O sea, ahorita con ChatGPT, tú le puedes preguntar lo que tú quieras. Yo lo conocí en la maestría, oigan. Híjoles, me lo enseñaron mis amiguitos. Saludos a mis amigos.
No, o sea, puede ser una muy buena herramienta, pero el depender totalmente de ChatGPT, pues no. Porque no dejas de utilizar ese raciocinio, ese razonamiento, ¿no? Esa Sí. parte de creación, de creatividad. Justamente, porque no nada más es en cuestión de preguntas y respuestas, No, ¿no? claro. Ahora creas imágenes y creas todo. Todo, sí, Entonces, qué miedo. esa es una cuestión. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, con el tema de la inmediatez que yo te decía. Sí. Antes, ¿qué pasaba? Ibas al cine, por ejemplo, ¿no? Te formabas para ir por tus boletos, te formabas para ir por las palomitas. Ay, sí, qué delicia. Ay, no, ahorita... Déjalo, compro en línea. En línea, y listo. Nada más quiero llegar y meterme. Sí. ¿Por qué? Porque nos desespera tanto el esperar. Claro. Fíjate, bien paradojal, pero es cierto. Me hace recordar esa película que hizo nuestro querido Pixar de... ¿Cómo se llamaba el robotito? Ay, ¿cuál será? El del robot. Wall-E. Ajá. Ah, vale. ¡Wall-E! O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo sabían los humanos ahí flotando en el espacio? Cosa maravillosa. Ah, sí. Y gobernados por un aparatejo que ellos decían si volver o no volver a la Tierra, ¿no? Y entonces mandan a esta Eva. Y entonces Eva descubre que vida. Y entonces el Wall-E, ¿no? Ahí como... Pero ver como todos gordos, todos obesos, moviéndose en una sillita, sin movernos, sin pisar, y creo que la verdad es que no estamos muy lejos de eso. O sea, es como la parte práctica que nos venden de con un dedo, con un movimiento y un botón. O sea, sí, pero ¿y luego? ¿No? Sí, o sea, justo. Y si, o sea, por ejemplo, usando la misma película, ¿no? ¿Qué pasaba con Wall-E? O sea, Wall-E, pues sí, estaba solo. Estaba solo con su cucarachín. Ah, claro. sí, que cuidaba mucho su cucaracha. La cucaracha. Pero el que buscaba conexión. Conexión con la gente. Sí, por eso ponía sus videos y un robot, oiga usted, bien emocionado Sí. con lo de antaño. Sí, sí, y bailaba y, Y todo. bailaba, Entonces, sí, cuando claro. encuentra a Eva, ¿qué pasa? Pues Claro, encuentra se esa emociona. conexión. Sí, claro, así es. Cosa que a lo mejor, pues Eva no entendía. No es, porque, ¡ay! porque ella buscaba la planta. Iba por un objetivo, así es. Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, o en este caso Wall-E, le muestra a otras personas que hay otras formas? Porque él ayudaba. Así es. Él conectaba, él veía lo que ocupaban los demás. Sí, y hace una presentación de esa parte de la representación del afecto, ¿no? Entre los seres humanos, que es lo que más resaltan, Sí, sí. ¿no? No, y algo que, o sea, lo que nos representa como personas, que es justamente lo que estamos perdiendo un poco, que es que la empatía, Totalmente. el expresar emociones, Sí. La parte que toma de decisiones, que es tan Sí. importante. Que yo te preguntaría, Marce, ¿qué es lo que pasa cuando nos da miedo tomar decisiones? ¿Es la toma de decisiones o la consecuencia de la decisión que vayamos a tomar? Claro, yo creo que es eso, ¿no? Más bien, porque al final del día recordemos que cuando tomamos decisiones implica hacernos responsables y es afrontar, ¿no? Ujú. Lo que estamos haciendo. Sí, Entonces, sí. pues yo creo que más bien está comprometido eso, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, sí está comprometido. Y ahora que, pues sí, tenemos mucha ayuda de la tecnología y no estamos perdiendo esa capacidad de. Totalmente, sí. Entonces, con pequeñas acciones, pues siempre tomamos decisiones. Sí. Desde qué me pongo, desde a dónde voy, Sí. hasta lo que no quiero hacer, incluso. Es una Sí. decisión. Pero fíjate, ahorita que hablas de esa parte de decisión, me viene a la mente, he escuchado no una ni dos personas, varias personas, no digo ahorita cuál número porque ni me acuerdo, pero que dicen, ay, no, es que yo estaba pensando de si ir a algún lado, ir acá, ir allá. Dije, ChatGPT. Y yo, ¿qué? O, ¿A poco sí? te lo juro. O ir a, ¿qué estaría más padre hacer? Esto y esto, o sea, pero estamos haciéndonos dependientes de esto. Y estamos dejando de lado, pues, esa parte de conexión de lo que decías ahorita, ¿no? Sí, sí. Si estamos dejando de lado esa parte de conexión, entonces, por lo tanto, la pregunta sería esta. ¿Consideras tú que en algún momento nosotros, al ver el aumento de los casos de lo que estamos viviendo, le abrimos la puerta a la violencia con todo esto? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, porque incluso el cómo reacciono es una decisión. Sí. Yo puedo decidir cómo reaccionar. ¿A qué?
si alguien me agrede, ¿yo qué puedo hacer? O agredo o lo dejo pasar. Depende de la situación, obviamente, ¿no? Claro. Pero es como yo reacciono ante la situación. Sí. Y luego yo creo que también está comprometido en parte por el qué van a decir los demás de cómo reacciono. Sí, cuidamos mucho esos aspectos. Esos aspectos. Sí. Entonces, si no hay conexión, ¿por qué? Porque el área social se vio comprometida en pandemia, que apenas estamos volviendo más a la normalidad, porque después en pospandemia, ¿qué pasaba? Pues los cubrebocas, Sí. que la mitad del grupo iba, que la otra Que mitad no no va, iba, que la mitad de la gente va al trabajo, que la otra no. Sí. Se tardó en abrir varios lugares, entonces fue poquito a poquito fuimos recobrándolo, pero sí se rompió la parte de conexión social, que es lo que nos genera empatía en una persona, la conexión. La conexión, sí, Entonces, claro. al perder la conexión, no sientes empatía. ¡Qué miedo! Sí, ¿No? sí, totalmente. Qué miedo, porque luego entonces ya estaríamos entrando a situaciones o temas que en algún momento hemos visto como trastornos mentales que no tienen esta conectividad acá. Y que ya vamos viendo, oigan ustedes, que pues son personajes interesantes que ya caen en hechos delictivos, ¿no? Sí, no, y de hecho, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, o sea, te voy a poner un ejemplo, yo creo que muchos lo han vivido o lo han hecho en algún punto. Ajá. Las famosas, ¿cómo se llama? Las dos palomitas. Las dos palomitas. Sí, claro. Azules. Ay, sí, claro, por Híjole. supuesto. ¿Cómo lo interpretamos? Como no le importa, Ajá. como que le valió. Entonces, el dar por hecho algo, dar por hecho una emoción que no está, Exacto. se da la malinterpretación. Ujú. Entonces, cuando alguien obviamente tiene en su mente la idea de que no le importa, ¿qué va a pasar? Mira, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, porque hablando de ese tema, a mí me daba ansiedad, porque decía, pasó algo, dije algo, o sea, y volví a leer el texto, porque para eso se presta horrible, ¿eh? O sea, al menos en mi experiencia, era como esta parte de decir, hice bien, dije bien, porque luego salían ahí el chat en el WhatsApp se puede prestar para una muy mala información. Claro, una muy mala interpretación. Una muy mala interpretación. Sí, claro. Terriblemente. Ay, disculpe usted, oiga, me dio la calor. No, y es que, pues sí, nos hicimos más dependientes del teléfono. Sí. O sea, ahorita, ¿qué pasa con los jóvenes? Les da una ansiedad Sí. el hablar por teléfono. Literal, contestar una llamada. Sí. Prefieren por mensaje de texto. O Sí, sí. Incluso las notas de voz dicen, híjole, es que no me gusta. Sí. Entonces, porque se perdió esa parte. Sí, O sea, claro. entonces, en una relación, imagínate donde no te marcas por teléfono, donde son puros mensajes, que yo puedo leer un mensaje de 1001 formas. Sí, claro. Y lo volteas sí, claro. Entonces dices, ¿quién tiene razón? Sí, claro. ¿Él o yo? Porque si no es invalidación de sentimientos. Entonces, ahí se presta una dinámica muy complicada y ahí entran, porque también siento que empezamos todavía más a categorizar. Ahora todo mundo es tóxico, todo mundo es... Ah, sí. Nos ¿cómo se etiquetamos dice? de esa manera, ¿no? Sí, claro. Ay, Dios. Ay, disculpe Sí. usted, oiga. Haciendo la calor. Sí, nos Ajá. etiquetamos mucho. Sí. Sí, claro. Fíjate que... Y se prestó pues a muchas interpretaciones malas, la mayoría de las veces, porque, digo, de ahí vienen lo que hablábamos al inicio y estos términos del ghostear y del... Es que me ghosteó. Es que... Yo me acuerdo que cuando utilizábamos algunos términos o les comentábamos acerca de este tipo de violencia, por ejemplo, hacia la mujer, que en algún momento me tocó hablar de claro, eso. El violentómetro. Exacto, el violentómetro, por ejemplo. Pero yo les decía, por ejemplo, que el dejar en visto es una violencia. Es violentar, porque es ignorar. Pero es que yo creo que ahí entra mucho la interpretación. A eso iba. Justamente. A eso iba. O sea, porque sí hablaban de eso. Sí, claro. Porque sí pues es ignorar, ¿no? Pero luego ya cuando hablas con la persona, a mí me pasa, oiga usted, a mí me pasa
que luego pues no, a veces no alcanzo a revisar todos los chats, no sé si a ti te pasa. Sí, claro, o sea, digo, ay, ahorita lo contesto. Ahorita, y se te va la vida. Se recorre y ya. Exacto, porque cuando me estás acuerdo. ocupado, y pasa, ¿no? Y yo creo que ahí es una línea muy delgada, donde necesitamos de verdad hacer una interpretación adecuada, para poder hacer un reconocimiento de la violencia, porque hablar de este tema es un tema bien álgido. Sí, muy delicado. Muy delicado. Que sí se dio, que es un tema que está ahí latente todavía en nuestras familias y en todas las relaciones interpersonales, en los trabajos, con el moving, con todo esto, ¿no? El bullying en las escuelas, que está presente. O sea, no podemos tampoco dejar de ver esa parte. Sí, no se puede dejar de lado. No, es un tema bien álgido, que está ahí y que reventó sí o sí a partir de la pandemia. Se destapó. Si ya venía... Sí, no. O sea, fue casi boom, ¿no? Pero, ¿cómo podemos entonces hacer una vinculación de este aumento de la violencia en la escuela, en el trabajo, en la familia, todo este contexto emocional mal manejado que ha estado generándonos esta reactividad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo? Ay, pues es que sí se necesita mucho trabajo en este aspecto. Lo primero que tú decías, ¿no? Ser consciente. Si somos conscientes, o sea, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar cómo éramos de carácter incluso hace unos años y cómo somos ahora, yo creo que nos pueden caer varios 20s. Y si hay personas que llegan a cuestionárselo, es que a mí no me enojaba esto. Ah, ya sé, claro. Es que a mí no me hacía llorar esto. Es que me siento así, me siento así. Sí. Entonces yo creo que el darnos un espacio sería bueno. Otro, yo creo que es el saber, y esto yo lo he visto mucho en el consultorio, saber de nuestras emociones, porque no sabemos. ¿Verdad que no? No, o sea, no sabemos qué sentimos. Ni qué sentimos, ni para qué sirven, ni cómo están las emociones, oigan, y tienen una funcionalidad bien importante. Ah, claro, todas las emociones no hay buenas ni malas, todas tienen una funcionalidad muy importante. Es correcto. Entonces, el saber qué sentimos. Eso. Porque si yo llego y te pregunto, Marce, hola Marce, ¿cómo estás? ¿Qué me contestas? Te voy a contestar así. Te voy a contestar como me han contestado. Oiga, usted ponga atención porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y entonces pues bien. ¿Y qué es bien? Pues normal. Pues normal, ¿no? ¿Y qué es normal? Pues X, ¿no? O hay gente que te dice, no, pues así como, ay, es que me siento como rara. ¿Ok? ¿Cómo sería rara? Pues así como bien sabe cómo. O sea, que no conocemos ni nos cuesta trabajo decir, me siento triste, me siento herida por esto, tengo miedo, tengo enojo, porque luego catalogamos desde chiquita las emociones, ¿no? Y entonces creo que fueron no sé, pero creo yo que luego fue como hacer una condicionante de las emociones, a reserva de lo que me digas. Desde chiquitas, ¿no? En las familias hay como ese tipo de permisividad, ¿no? En las familias los mensajes fueron de, ay, mira qué fea te ves enojada. Prohibición. Oh, sí. Ay, no, que anden tristes. No, aquí pura alegría. Aquí nada de tristezas. O, ¿de qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? O sea, no hay esa permisividad. Entonces, por eso catalogamos a las emociones como buenas y malas, ¿no? Sí, claro. Y sí, o sea, desde niños. Claro. Y yo creo que ya también de grandes se han visto, pues si no catalogadas como malas, que no está bien, simplemente. Sí, no está bien. O sea, no está bien sentirlas. No está bien sentirlas. sentirlas. Porque luego te dicen, ay, es que eres muy sensible. Ay, es que por eso lloras. Y dices, ay, esa es una agresión, oiga usted, le voy platicando. Sí. Esa es una agresión porque es invalidar a la persona y necesitamos aprender a validar lo que sentimos. Y normalmente las personas que lo hacen son personas que no saben manejar emociones. Exacto. Porque creemos que no expresar emociones es control emocional, cuando es represión emocional. Exacto. Y la gente está confundida en eso. Ese no es un buen control, es una represión emocional. Gracias, sí es cierto. Entonces, es correcto. Desde ahí hay un punto. La gente no sabe que la minimización y la descalificación son, pues es una violencia
directa, y creo que son de las peores. Y ahorita que hablabas de, por eso lloras, es una minimización, es un descalificar, es un ignorar, es un decir, me vale lo que sientas, ¿no? Cuando no va por ahí, oiga usted, ahí le encargo. Hablando de este tipo de cosas, ¿qué habilidades emocionales consideras que son cruciales para que las personas puedan gestionar de manera pues más adecuada, más asertiva, la ansiedad, el estrés, la frustración, que la frustración es toda una maestra, que no la conocemos, la impotencia, sin necesidad de recurrir a la agresión y a la violencia? Primero, identificar qué es lo que me lo está produciendo. Si yo no sé de dónde viene, no puedo trabajar con eso. Bien. Entonces, identificar, definitivamente. ¿Qué más? Expresar la emoción. ¿Cómo podemos expresar una emoción? No siempre tiene que ser, si yo estoy triste, no necesariamente tengo que llorar. Es correcto. Hablarla con alguien. Llámese psicólogo, llámese cualquier referencia, persona. ¿verdad? Sí. Validarla, claro que sí. Simplemente con alguien con el que se tenga confianza. ¿Por qué? Porque es la parte social que se nos quitó. Entonces, si yo tengo a alguien que respeta, valida y me escucha, ya tienes una muy buena herramienta. Sí. Entonces, sobre todo el tema es, por ejemplo, la emoción del enojo, que es la más difícil de manejar. Sí, oiga. Sí. Ahí que es detenernos, respirar. Qué difícil. Respirar. Y aunque se rían, sí, respirar. Respirar y darte una pausa para reaccionar. ¿Por qué? Porque si yo suelto un golpe, ya no hay forma de retraer. De para atrás, sí. Si yo digo algo, si yo ofendo, tampoco hay forma de regresarlo. No. Entonces, el darme esa pausa que me va a generar un análisis de lo que voy a hacer. Ver las posibles opciones que tengo. Claro, ¿no? Porque luego vienen los arrepentimientos, ¿no? Luego vienen los arrepentimientos y uno se justifica. Así es. Es que estaba enojado, es que no dije porque estaba enojado. Es que no quería decir eso, es que estaba enojado. No, siempre que estamos enojados queremos decir lo que queremos decir. Sí, normalmente definitivamente. Sí. Entonces, ¿en qué me quedé? Se me fue el hilo. Ay, perdón, te interrumpí. Expresar saber detenernos, dijiste. Ajá, saber detenernos, saber darnos una pausa. Una pausa, ajá. Y yo creo que también la parte, bueno, no quiero llamarlo distracción, sino como tipo contención, pero de manera más saludable. Más saludable. ¿Cómo podría ser una contención más saludable? Muchas veces, pues, el ejercicio. Hay quien, por ejemplo, le relaja escuchando música. Así es, hacer yoga, salir a caminar, estar con el perrito, con el gatito, qué sé yo. Entonces, eso es parte de conocernos. Si yo sé que me genera tranquilidad, es más fácil poder obtenerla cuando yo la necesito. Así es. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, se puede, o sea, y se ocupa tanto en ¿cómo se llama? Cuando tenemos alguna cuestión de ansiedad, la frustración, el estrés, incluso la depresión, porque es comprender tus emociones. Así es. Si no las comprendo, ¿para dónde vas? Si no las conoces, si no las identificas, ¿cómo vas a tener un control emocional? Exactamente. ¿Verdad? Está bien canijo. Oye, ¿qué sugerencias o consejos les darías a las personas para reducir la reactividad emocional y poder fomentar la tolerancia, la paciencia en sus relaciones interpersonales? Y ¿por qué no empezando por nosotros mismos? ¿Qué consejos les daría? ¿O sugerencia? O sugerencia, aparte de las que... Aparte de. Aparte de. Yo creo que aquí sería el saber qué ocupas. O sea, yo creo que eso es primordial. Y a veces creemos que el problema está en la otra persona y no nos vemos a nosotros mismos primero. Así es. Entonces, si yo quiero que las personas no generen esa reacción en mí, tengo primero que checarla en mí. En nosotros. Como la famosa proyección, ¿no? La famosa proyección, ese reflejo, ¿no? El reflejo, así es. Es proyección, un término muy psicoanalítico, que luego lo traducen a lo que te choca, te checa. No, es un sentido de responsabilidad al final del día, ¿no? Pero tienes razón, es un reflejo, hacer un reflejo. Hacer un reflejo,
Yo sí recomendaría también definitivamente ejercicio. Sí, ¿verdad? Ejercicio hace falta. Las endorfinas acá, ¿no? Sí, Ayudan. la alimentación. La alimentación. Oye, sí, la alimentación también. Fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo, pero sí quiero mencionar, mi maestra queridísima, una de mis maestras queridísimas de la maestría, le mando un abrazo a la maestra Blanquita, nos hizo un comentario una vez donde nos decía que el ingrediente que le ponen, que no me acuerdo ahorita, maestra, discúlpeme, me va a reprobar, no, ya no me repruebe, que es como el colorcito naranja que usan las papitas y esas cosas como los chetos y, Okay. tienen una tendencia a generar esta parte de agresión. A mí me sorprendió. ¡Wow! Lo voy a estudiar bien, ahorita nomás porque me acordé, pero sí lo voy a volver a recapturar para comentárselos porque de verdad vale la pena. Todo, por ejemplo, o sea, ¿te refieres al polvito como de los Takis y Flaming Hot y todo eso? De como los ese rojito. chetos y de los Ajá. Doritos y de la... Ajá. ¡Ay, qué impresión! Sí, ay, maestra, discúlpeme si lo ve, perdóneme, por favor. Es que la verdad ahorita me acordé, pero ya no me acuerdo de todo. Pero voy a sacar, sí me parece una información interesante, porque vaya, todo el mundo nos gusta y estamos ahí como... Pero sí, nos comentó que en los estudios se ha demostrado eso, que trae una como influencia ahí a la agresión. Y otra cosa que quiero agregar aquí, la gente confunde agresividad con agresión. No es lo mismo. Agresividad es una respuesta fisiológica que todos los seres humanos tenemos para defendernos, atacar o huir. Y esto puede lastimar o no, pero no es en base a la parte de ser intencional. La agresión sí es una forma de reacción diferente donde puede haber una respuesta para lastimar o no. Con la intención, con una intención o no. Nada más quería aclarar, gracias, perdóname. Ajá. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, recomendaría dormir. Ay, sí, nos hace mucha falta el descanso. Nos hace mucha falta dormir. Sí. Entonces, eso también lo agregaría. Bien. Checklist. ¿Qué más? Ajá. Ay, tenía una hace ratito y se me fue. Ay, no, que se te venga, que venga. Que regrese. La escucha activa, ya lo habíamos mencionado, pero Sí. siento que es importante recalcarlo, porque ya no sabemos escuchar No, ni expresar. no, es correcto. Entonces, eso también. Tenemos que practicar mucho esa parte, ¿verdad? Porque a veces llega la gente y parecemos la taravilla, oiga, creo que ya se murió esa señora, pero... y déjame te digo que... Y la otra persona, ¿terminas de hablar? Sí, gracias, pues ya me voy, ¿no? Ay, no, oiga. Y una herramienta que, por ejemplo, aprendí en un curso que tomé, que se llaman PITS. Platícame. Los PITS es como... ¿Has visto las carreras de Fórmula 1? Sí, claro. Son los famosos PITS. Okay. ¿Cuál es la función de los PITS Pues cuando que, van en la Fórmula 1? Pues que llegan y les hacen ahí como el cambio de llantas y todo, y ¿no? Ajá. Es una pausa. Sí, es correcto. Literalmente es una pausa. De la carrera. Ajá. Entonces, el hacer nosotros ciertas pausas, ¿qué nos genera? No puede ser que no tengamos, no te digo minutos, segundos. Claro. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es lo más rápido o lo menos que ha durado en una carrera? Unos pits. ¿Cuánto te gusta? ¿Unos 15 segundos? Pues no sé, no sé. Ay, sí, desconozco eso, fíjate. Ponle, unos 15 segundos. ¿Cómo cuánto? ¿Sabes tú? ¿No? Bueno, no sabemos. Son segundos. Ok. Entonces, Sí, porque es de rápido. Sí, claro. Porque si no se va. Sí. Entonces son segundos. ¿Qué va? Es de donde estés sentado, de donde en la oficina, en el trabajo, en la casa. Levantarte tantito y hacer estiramientos. Ah, qué súper bien. Y respirar. Inhalar, exhalar. Claro. Respirar, inhalar, exhalar, estirarte, darle una vuelta, aunque sea a la oficina, y volverte a sentar. Sí, y eso ayuda. Ya hace que uno se... Como es como tu reseteo, ¿no? Ajá, te despeja. te resetea. Mental, Esa sí. es la palabra, Marce. Te reseteas. Te reseteas. Sí. Y con eso ya tienes un segundo aire para seguirle. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Entonces, Sí. yo creo que esas serían las recomendaciones que yo haría. Muy Marce. bien, muchas gracias. Pues ya vio usted,
para todas aquellas personas que están luchando por el control y el conocimiento de sus emociones, estas emociones intensas que se nos salen de control y estas conductas agresivas que nos están metiendo en muchísimos problemas y que después vienen el arrepentimiento, porque ya estamos tocando más allá del enojo, que es la ira, y la ira es ya más difícil de contener porque nos nubla nuestra mentecita. Pues les hago la pregunta a ustedes: ¿qué pasos iniciales están dispuestos a tomar para que ustedes puedan tener un mejor manejo emocional y que su vida ni sea tormentosa, ni sea difícil, ni sea intolerante, sino que desarrollemos estas habilidades saludables necesarias como la tolerancia y la tolerancia a la frustración y el manejo de la paciencia, que si nos es muy difícil, es un territorio que necesitamos caminar y hacernos responsables de ello. Te agradezco muchísimo, Flor. Muchas gracias, Marce, por invitarme. Muchas gracias, qué rico la plática. Gracias por compartir tus conocimientos, gracias. Quien guste y quien necesite una cita, una atención con la psicóloga Flor, les vamos a pasar sus datos. Y bueno, pues te agradezco y ojalá que sea la primera de muchas. Claro que sí, Marce, cuando muchas quieras. Gracias. Muchas gracias por invitarme, qué hermosa. No, un gusto, muchas gracias. Y pues le dejo a usted esa parte de responsabilidad y también que reflexione sobre esto que le estamos comentando. Que sea muy feliz, busque la felicidad, pero no a costa de nadie y no pasando por la dignidad de ninguna persona. Cuídese mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias.